La muerte. Un misterio que resolveremos cuando nos llegue el momento. Detrás de las paredes del cementerio duermen relatos. Las puertas cerradas mantienen bajo llave las voces de miles de personas que sin el recuerdo de los visitantes cesarían para siempre. La memoria en lugares como estos es fundamental para vivir. Crucifijos que ofician de protectores para las almas que descansan en el sueño eterno. El recuerdo de los que vienen se traduce en flores. Ofrenda divina para los terrenales que ya no están en su cuerpo. Caminando por los pasillos conozco personas, identifico historias, siento emociones. Paremos acá. Esta historia es un buen punto de partida. A Carolina Beltri la conocí a fines del año 1918. Había llegado a Bahía Blanca junto a su familia. Ella formaba parte de la compañía de teatro familiar. Habían pactado de palabra que harían funciones por 2 meses en el antiguo Teatro Colón. Creo que hoy por hoy se llama algo así como Don Bosco. Con sus jóvenes 21 años, recorría las calles de la ciudad en sus tiempos libres. Fue en la esquina de Moreno y Vieites donde me la crucé por primera vez. Ella salía de un consultorio médico, uno muy reconocido en esos años. Recuerdo que ella bajaba rápidamente los escalones. Se la notaba apurada, con sus ropas desarregladas y una sonrisa de esas que llevan entre los pliegues de los labios susurros de amor prohibido. No sé si me explico. Fue solo una cuestión de tiempo para poder confirmar lo que mi mente sabía y mi boca prefería callar. Era difícil olvidar esa cara, esos gestos tan reveladores. Pocas veces en mi vida me sentí tan atraído y celoso por una mujer y su historia de amor prohibido. Era una postal casi rutinaria verla salir del consultorio acomodándose las tiras de su vestido y recogiéndose el pelo. Como toda historia, siempre hay un punto de quiebre. Fue el día que la vi volviendo camino al teatro. Esta vez la imagen de ensueños que tenía en mi cabeza no reproducía lo que mis ojos veían. Estaba llorando. Sus labios cambiaron como la máscara de la comedia a la tragedia. Sus ropas no estaban desarregladas y su pelo perfectamente peinado. La vi entrando por la puerta de servicio del teatro. Quise saber lo que le pasaba. Y no tuve mejor idea que sacar un boleto para ver su obra de teatro. No puedo obviar en esta historia el detalle de mi impaciencia. Una mezcla de nervios y ganas de verla, de ver sus pies flotando sobre el parquet, desplazándose de un lado al otro del escenario, con su mirada fría, transformando a los espectadores en una cuarta pared, dejando su vida allí. Ya sentado en la butaca que el gentil acomodador me señaló, seguía pensando cuál iba a ser su papel en esta historia, la que estaba a punto de ver en esa función.
Se apagaron las luces y sentía cómo mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. Entraron a escena varios personajes, los cuales podía identificar a simple vista. Eran cada uno de los integrantes de la familia, menos Carolina. Mis sentidos estaban muy alerta. Comencé a sentir esa extraña sensación de que algo raro estaba pasando. Hasta juro haber escuchado algunos gritos tras bastidores. Mi preocupación me dejó solo en el teatro, ya que todos los presentes se habían retirado. Desilusionado, abandoné la sala sin explicaciones. Ya saliendo de allí, vi al encargado del teatro sentado en las escalinatas. Lo noté desconcertado y fue inevitable. Mi forma de ser me prohíbe quedarme sin respuestas. Me senté junto a él y le pregunté qué había pasado con ella. La señorita Carolina se suicidó. No podía ser. Fui yo el que la había visto sonreír como el sol. Fui yo el que seguía con la mirada a sus pasos. Fui yo quien la esperó que saliera a escena. Fui yo el que sabía de su secreto prohibido. La función se realizó normalmente, mientras el cuerpo de Carolina yacía en el suelo del camarín. El show debía continuar. Por eso su familia abandonó la ciudad y a ella. El suicidio no estaba bien visto en ese entonces. Fue por eso que el encargado del teatro y yo hicimos cargo de su muerte. Tiempo después, supe que el conocido médico era casado. El final de esta historia termina acá, donde se puede ver la firma de muchos actores que con el paso del tiempo fueron dejando su marca, recordando su pasión por la profesión. Ya lo he citado antes, como las caras del teatro, por un lado la comedia, el amor de ella a él, y por el otro la tragedia, su muerte y el desencanto. No hace falta estar vivo para dejar una marca. Hay personas que tienen el poder de crear después de muertos. Yo les hablo del paso del tiempo, deformando historias, creando héroes. Hablo de factores externos sumados a mortales. Síganme. Tengo otra historia para contarles. Siempre va a ser recordado el 24 de agosto de 1909 por la intensa lluvia que empapó a la ciudad. Recuerdo estar caminando por las calles céntricas y ver a varios referentes políticos de la época repletos de barro entrando a la municipalidad. Era extraño, ya que el intendente de ese momento, don Ángel Brunel, había fallecido horas antes. Como les dije antes, mi forma de ser me prohíbe quedarme sin respuestas. Entré a la municipalidad
Me acerqué a una persona que estaba de espaldas a mí y manché mi dedo índice tocando el hombro de su traje embarrado. Salí de allí con la respuesta que tanto anhelaba. El barro en los trajes y en los ostentosos vestidos negros tenían una razón. Factores externos como la lluvia y el camino de tierra, y situaciones cotidianas como puede ser la muerte, hicieron de la suma de estos dos una calle empantanada donde el cortejo fúnebre fue incómodo para todos, porque el carro que transportaba a don Ángel se había atascado camino al cementerio, por lo que tuvieron que cargarlo a pie y llevarlo por la encharcada avenida. Muchas veces hay que esperar a que pasen las cosas para solucionarlas. Esa vez no fue la excepción. Igualmente, la máxima en esta historia no es lo que pasó en sí. Yo hablo de cómo las cosas se dan sin buscarlas. Algunos hacen el camino, a otros el camino se les hace solo. En el silencio del cementerio suelo escuchar sonidos. Para los supersticiosos son solo ruidos. Vamos para allá. Les voy a recordar a un amigo. Ezequiel Martínez Estrada fue mi amigo. Siempre tengo una flor para él y su esposa. Nos unió eternamente un sueño. Les cuento por qué. Una mañana de febrero, amanecí con la idea de haber soñado con pájaros. En mi cabeza sabía que algo simbolizaba y quise saber la respuesta. Raro en mí. Yo sabía que Ezequiel era amante de las aves, de la libertad. Por eso lo fui a ver. Siempre que iba a visitarlo estaba escondido entre papeles o cuidando de sus gorriones. La relación que teníamos era muy cercana, pero fría a la vez. Jamás nos expresamos la estima que nos teníamos el uno al otro. Siempre me pregunté qué le pasaba por la cabeza cuando estaba con ellos. Qué mágica sensación sentiría para hacer de ese vínculo algo tan especial. Me acuerdo que se pasó toda esa tarde hablándome de los gorriones y el significado que tenían para él. Siempre demostró su amor hacia ellos. Incluso me dejó por encargo algo para hacer una vez que él se fuera de esta vida. El 4 de noviembre de 1964 finalmente sucedió. Y junto con el adiós a él comenzó mi promesa. Cuidé de cada uno de sus gorriones con el mismo amor que él lo había hecho. Hasta el último pío. El final de esta historia fue lo más duro para mí. Sepultar a sus gorriones junto a él y su esposa. Ese día me di cuenta del significado de aquel sueño que yo había tenido. Muchas veces escucho el piar de sus gorriones y me acuerdo de lo que una vez me dijo. Cuando sueñes con gorriones, vas a estar rodeado de amor.
En lugares como estos existe la grandeza, la humildad. En este caso la podemos conocer en forma de panteón. Se los voy a mostrar. En mis años mozos trabajé en una escribanía de la ciudad y me tocó presenciar un hecho que fue acción y con el tiempo creó reacción. Estaba sentado en mi escritorio trabajando cuando entraron los Caronti a la sala para orientarse sobre cuál era el procedimiento para hacer un testamento. Nadie sabía de qué se trataba eso. Cuando plantearon su pedido, todos nos quedamos helados. Eran de las personas más importantes y de mayor poder económico en Bahía Blanca. Cuando se retiraron del lugar, seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior, la intriga por saber qué decía el papel que habían firmado me estaba desenfocando de mi tarea habitual. Cuando terminó la jornada laboral, aguardé a que mi jefe se vaya, excusándome en que tenía que terminar unos papeles. Esperé un tiempo prudencial y me fui a su despacho. Busqué el papel atentamente por toda la sala. Ya casi cuando estaba perdiendo las esperanzas, que dice que es lo último que se pierde, lo encontré. Abrí cuidadosamente la carpeta y saqué un juego de hojas. Ahí estaba todo lo que quería saber. Una vez que las leí, apoyé mi codo sobre la mesa y mi cabeza sobre mi mano. Una sonrisa se me dibujó en el rostro. Habían establecido que su fortuna sería donada a la Asociación Bernardino Rivadavia para construir lo que hoy es la biblioteca y el resto para crear el primer edificio del hospital municipal. Estas acciones traen reacciones. Muchos años después, la municipalidad decidió crear este panteón en reconocimiento a lo hecho en la ciudad. Cada uno es dueño de su fortuna y de su destino. Ellos decidieron quedar grabados en la eternidad. Como Víctor Hernández y Hermenegildo Hernando reproducen perpetuamente sus historias con sus tumbas, el reconocido don Pilade Maffi hizo lo mismo en honor a su esposa. Todos sabían lo mucho que él la amaba. A don Pilade lo conocí en Casa Maffi. Así se llamaba su negocio de venta de discos, instrumentos musicales y partituras. Fue allí donde compré el disco Nostalgias de Carlos Gardel. Nombro el disco porque la elección tiene un porqué. Ese día tuve la oportunidad de conocer a uno de los rostros más bonitos de la ciudad, el de su esposa. Ella me contaba que en uno de los viajes de Carlos Gardel a la ciudad, él entró al local a preguntar cómo iba la venta de sus discos. También me decía, mientras yo buscaba algún disco de mi agrado, que Gardel volvió en una segunda oportunidad y le cantó al oído, en ausencia de Pilade, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Ella lo tomó como un elogio y obviamente que más tarde se lo contó a don Maffi.
A lo que él le respondió: no lo culpo a Carlos, porque tus ojos son mi amor. Con tan solo la última oración de la canción, resumió todo lo que ella provocaba en él. Pasaron los años. Pílade decidió mandar a construir en 1920 la tumba de su esposa, donde recreó el rostro minuciosamente tallado de ella, como si hubiese sido víctima de Medusa, monstruo de la mitología griega que convertía en piedra a aquellos que la miraban fijo a los ojos. Esa imagen, la misma que impactó al mismísimo Gardel, se encuentra inmortalizada dentro del cementerio. Yo lo llamo el monumento al amor. Hasta ahora conté las historias de varios personajes de esta ciudad. Recuerdos bajo tierra que he desempolvado para ustedes. Se acerca la hora y no quiero que me encuentre acá. Fui parte de una historia. Fui parte de esta ciudad. Y gracias a este relato, muchas de las historias acercan en pensamiento a varios personajes que descansaban en el olvido. Ahora sí, es momento de vivir en mi utopía eterna. Tal vez vuelva a soñar con los gorriones de mi viejo amigo Ezequiel. O tal vez vuelva a ver a Carolina, esta vez sí, moviendo sus pies sobre el parquet, desplazándose de un lado al otro del escenario, con su mirada fría, dejando su vida allí. Ojalá vea a un ángel caminando por el empedrado de la avenida, o por qué no, presenciar el momento en que un hombre firma en un papel la grandeza y la humildad de una familia. ¿Quién sabe? Que por ahí me vaya a cruzar con Gardel y juntos hablemos del hermoso rostro que lo hizo volver a la ciudad en más de una ocasión. No son más que historias que viven en la cabeza de quienes las escuchan y que las conocen. Mi parte está hecha. Ahora depende de usted que estas historias vivan o queden sepultadas en el olvido para siempre.